Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser la función buscar b. Si no me equivoco, es la última función que vamos a ver por el momento. Buscar b viene de buscar vertical. También hay una función que se llama buscar h, que es para buscar horizontal, ¿sí? Pero funciona de la misma manera, y obviamente una es para realizar búsquedas en columnas y la otra para realizar búsquedas en filas, ¿sí? Yo acá preparé una pequeña eh, lista de datos. Básicamente agarré una lista extendida de la que veníamos usando. Fíjense que tiene unas cuantas filas, 40 y pico. Bueno, que en realidad no es tanto, pero a fines ilustrativos nos sirve. Y lo que agarré fue extraer algunos elementos al azar de esta lista, que yo de momento no sé dónde están. Por ejemplo, puse dificultad para compatibilizar, orden y limpieza. Los saqué de cualquier parte de la lista, ¿no? Imagínense que yo lo que quiero hacer es obtener el valor que tiene relacionado a cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el de desconocimiento, me tiene que traer el 75, ¿no? Y cada valor tiene su valor asociado que está a la misma línea. Entonces acá es donde entra la función buscar b, porque yo le estoy diciendo, le voy a indicar un elemento que me busque, y donde lo encuentre me va a devolver el valor asociado, ¿sí? Parecido a lo que hacíamos con el de sumar sí. Veamos, volvemos un poquito a... Recuerdan que con sumar sí, fíjense, lo que hacíamos era, buscaba en toda la lista y cada vez que encontraba el elemento que estábamos buscando, se guardaba el numerito que tenía a su derecha, o el que yo le indique, y cada vez que encontraba uno, lo iba sumando a todos los que había encontrado, ¿sí? En este caso no es una suma, no es ninguna operación, sino que me devuelve el valor que está al lado, ¿no? Que estamos. Esto es de las funciones más importantes porque tienen cantidad de utilidades. Particularmente yo la uso prácticamente todo el tiempo. Y vamos a ver cómo está formado, ¿sí? Empezamos con el igual. Bueno, profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí recién se nos hizo un poco tarde con la clase de higiene, por eso que somos poquitos. Ahora seguramente van a empezar a ingresar más porque terminó muy, muy tarde. Ah, ok, ok. Sí, algo me adelantaron. Así que bueno, voy empezando y cualquier cosa después recapitulamos un poquito. La estructura de buscar B, fíjense, bueno, al empezar a escribirla ya no las indica. Bueno, aquí vamos a buscar B. La definición dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda una tabla y luego devuelve el valor de la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Bueno, por ahí suena un poco complicado, pero es bastante sencillo lo que quiere decir. Vamos a poner buscar B. Lo primero que le tengo que poner es el valor que yo quiero buscar, ¿sí? Que directamente o se puede escribir o en este caso vamos a empezar a usar directamente las referencias, ¿sí? Voy a hacer que de referencia me tome este valor que tengo acá a la izquierda. ¿Vieron? La celda D2, ¿sí? Entonces buscame el D2, pongo punto y coma, y acá donde dice matriz tabla, yo le indico la tabla completa en donde yo tengo los datos, ¿sí? Y por tabla completa, en este caso mi tabla solamente tiene 2 columnas, pero si tuviera 10 columnas, serían las 10 columnas, ¿sí? Entonces marco así en todas las columnas que quiera incluir. Y luego, fíjense que acá me marca, fíjense en la fórmula, o acá arriba o acá. Primer parámetro, el valor que estoy buscando. Segundo parámetro, la tabla en donde lo estoy buscando.
Y luego como tercer parámetro me dice indicador de columnas, yo tengo que poner un número de qué columna quiero que me traiga los resultados. Y esto empieza a contar desde lo que yo seleccioné. En este caso, esta vendría a ser la columna 1 y la de casos va a ser la columna 2. Simplemente cuento de qué número de columna quiero obtener el resultado. En este caso, yo quiero de la columna número 2, que sería la columna B. Pero va en referencia a lo que yo haya seleccionado, ¿sí? Ya vamos a ver eh, si está en otra posición, por ahí no es el 2, sino puede ser un 3 o cualquier otro número, ¿sí? Y por último, acá le ponemos, nos da a elegir dos opciones posibles, o verdadero o falso. Esto es para ver el método de búsqueda que hace. Por lo general se usa el valor falso, que lo que hace es buscar exactamente lo que yo le indico, y si no lo encuentra, da un error, o sea que te está indicando que no encontró el, no encontró el valor que estábamos buscando, ¿sí? En cambio, si uno le pone verdadero, lo que va a hacer es, si encuentra el valor exacto, perfecto, nos muestra el resultado, pero si no, nos va a mostrar el valor más cercano. Por ejemplo, si está ordenado alfabéticamente, va a encontrar el valor anterior al, o sea, el más cercano en base al alfabeto, o si es un valor numérico, el más cercano numéricamente, ¿sí? Pero como les digo, normalmente uno quiere buscar exactamente el valor que se está buscando. Entonces, por lo general se pone falso acá. Selecciono ahí. Ahí tengo la fórmula ya armada. Entonces le estoy diciendo valor a buscar, este que tengo aquí al lado, en la columna D. Dónde buscarlo, la tabla completa con los datos, que en este caso son solo dos columnas, pero pueden ser todas las que yo quiera. El 2 indica de qué columna de la que seleccioné, de estas dos que seleccioné, de dónde traerme los datos. Yo digo de la segunda, la de casos. Y por último, falso, que me traiga o sea, que busque el valor tal cual lo escribí, está escrito acá, y si no, que no me traiga nada. Entonces, fíjense, acá ya me devuelve un valor 147, que si uno lo buscara acá, corresponde a este, al de la fila 8, ¿sí? Vamos a hacerlo el siguiente, a ver, para los que se fueron uniendo recién. Buenas tardes a todos. Lo que estamos viendo ahora es la función buscar B. Es una función para hacer búsquedas de forma vertical, por eso la B corta al final. También existe la buscar H para hacer exactamente lo mismo, pero en forma horizontal, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora de vuelta, por ejemplo, hacemos de vuelta la fórmula. A ver si alguien se anima a irme dictando cómo sería. Yo pongo buscar B, primer parámetro, valor buscado, ¿qué tendría que poner? La columna. La columna AA. No, valor buscado es como su nombre lo dice, ¿qué es lo que yo quiero buscar? En este caso, yo quiero buscar los elementos de esta tabla. Tal cual, orden y limpieza, Claro. ¿sí? De 3. De 3, perfecto. Matriz de tabla. La matriz se refiere a la tabla donde yo tengo todos mis datos. Datos a buscar y los resultados también, ¿no? ¿Sí? Entonces, A y B. selecciono A y B completos. Muy bien. Tercer parámetro, la columna de la que yo quiero obtener los resultados, que en este caso es la segunda también. Y por último le voy a poner falso, que acá lo selecciono. Yo por ahí no lo ven, pero yo con el teclado muevo con las flechitas y para autocompletar aprieto la tecla Tab, la que está al lado de la Q o arriba del bloc mayor. Con Tab
autocompleta lo que esté seleccionado, ¿sí? Profe, ¿por qué es la parte del 2? El 2 es así. Yo en el segundo parámetro le estoy diciendo Sí. de dónde buscar los datos, ¿no? Le marqué la columna A Ajá, en y las la dos columna columnas. B, Ujú. ¿sí? Ok. El 2 le estoy indicando de cuál de esas columnas buscar el resultado. Si yo le pongo el 1, me va a devolver, o sea, como resultado va a traer lo que diga la columna A. Si pongo el 2, va a ser la columna B. Mira, ahí hacemos, Ah, mira, por ejemplo, fíjate, En vez de 2 no se puede poner B. ¿y si perdón. pones A o B, ya no lo toma? No, porque en realidad no es, esta tabla podría estar en cualquier lugar y Ah, el claro. Excel, mira, ahora lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo, ¿sí? La voy a mover para cualquier lado y ahí se van a dar cuenta por qué va con números y no por columnas, ¿sí? Vale. ¿Qué más? Bueno, y esto básicamente, fíjate, si yo acá en vez del 2 le pusiera el 1, lo que me va a devolver va a ser lo que tenga la columna número 1 de la que seleccioné, que es obviamente orden y limpieza suficiente porque es lo mismo que estoy buscando. Por ahí esta, como solo tiene 2 columnas, pierde un poco el sentido, pero ahora vamos a ver una que tenga más columnas. Entonces van a ver que la utilidad, ¿sí? Esto directamente, una vez que ustedes ya tienen algo armado así, directamente lo podrían copiar hacia abajo, porque fíjense, lo único que cambia entre una y otra es el valor que yo estoy buscando. Porque fíjense, la columna A y B es igual en las dos fórmulas. Y lo único que cambia es la D1, que después pasa a ser D2, después pasa a ser D3, así sucesivamente, ¿sí? Porque todo lo otro se mantiene igual. Entonces, si yo esto lo copio hacia abajo, pueden hacer o copiar o pegar desde aquí. Acá le pongo pegar común y directamente ya aplica la fórmula usando el valor de aquí al lado. O también pueden mover desde el cuadradito este abajo en la esquina inferior derecha. Si este lo desplazan hacia abajo, también copia la fórmula. Entonces, solamente la tendrían que escribir una sola vez y después simplemente la van copiando hacia abajo. Profe, ¿Sí? la manera de copiarlo es solamente desplazando esa barrita. Se puede hacer, o sea, esa barrita que fíjate aparece cuando aparece la cruz negrita, ¿sí? En esta, viste que tiene un rectangulito verde. Pero si no, también copiar y pegar, va a ser copiar y marcas todo esto. Mira, para que veas lo borro. Ah, Yo copio esto y directamente lo pego acá. Y es lo y mismo lo que también. copia y pega es la fórmula. Claro, no copia el No el 147. resultado, sino la fórmula. Ajá. Siempre Sí, fíjense sí, acá, copia la fórmula y la... este es el Ah, contenido claro. real de la celda, ¿sí? Y como la fórmula, recuerden, esto se va actualizando. Lo que va cambiando línea a línea es el D2, que fíjense, mirando acá, siempre miren de acá, ¿no? Yo voy a ir moviendo las celdas. Fíjate cómo cambia D3 aquí, D4, D5. Recuerden que había un simbolito para dejar ciertos elementos fijos si ustedes no quieren que se copie, usando el signo pesos. No sé si recuerdan, con el signo pesos uno podía dejar o la Por fila o la ejemplo, columna sí. fija, ¿sí? Adelante tiene que ir, ¿no? Claro, adelante de lo que quiera dejar fijo. Con el botón F4, ustedes se ponen en lo que quieren modificar y el botón F4 del teclado les va cambiando. Cada vez que lo aprietan les da una opción distinta. Dejar ahí ambas cosas fijas o dejar Eso era un comodín. un perdón. Bueno, No. eso eran los comodines acá. No, comodines era para cuando buscamos. Ponerle, no. Esto lo que hace es
cuando yo copie esta fórmula, lo que tiene el pesos adelante, o sea, ahora está adelante del 2. Y acá está adelante de la D. Lo que hace es, si yo copio, lo que tenga pesos no lo va a modificar. Fíjense que yo cuando copié esto, me modifica de D2, pasa a D3, D4, D5. O sea, la D está fija, pero me va modificando el número, ¿sí? Si yo le pusiera un pesos al 2, aquí adelante, le estoy diciendo que el 2 quede fijo, no me lo modifique, no importa a dónde lo copie. Entonces, si yo ahora esto lo copio hacia abajo, fíjense, lo copio de vuelta, me pone todo 147, porque ahora copió la fórmula tal cual estaba. Fíjense que siempre va a tener D2, 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 porque le dije que el 2 lo deje fijo, entonces, por más que lo copie, siempre está haciendo referencia a la celda D2. Es algo, esto por ahí no es súper importante, si por ahí lo van a ir aprendiendo con el uso esto, o en base a la necesidad justamente. Cuando vean que copian algo y no funciona como ustedes esperaban, puede ser que sea esto lo que tengan que usar el signo pesos en algún lugar. Ahora lo vuelvo a corregir. Ahí está. Bueno, acá tengo otra tablita de ejemplo. Está bien simple como para entender la estructura del buscar B. Y esto yo lo tengo acá, pero lo voy a mover para otro lado. Imagínense que esto lo tengo por aquí abajo. Estas van a ser mis tablas de datos, ¿sí? Tengo una lista de productos que tiene un código de producto, una descripción y un precio, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer, imagínense, una especie de orden de compra. Yo lo único que quiero completar es el código de producto y la cantidad a comprar. Imagínense que es una especie de caja registradora, ¿no? Ustedes pasan por el código de barras y solamente obtienen el código, y cada vez que pasan el producto cuenta un producto, dos productos, tres productos. Y luego el ticket automáticamente se completa con la descripción, el precio, y en base a la cantidad del total y el subtotal y el total final, ¿no? ¿Entienden cómo funciona? Entonces lo que vamos a hacer, miren, vamos a completar uno de ejemplo. Por ejemplo, voy a agarrar el código del primero, ¿no? Lo voy a pegar acá. Le digo que pongo cantidad 3, ¿sí? Vamos a ponerlo por centrado, nomás por comodidad. Entonces yo le pongo el código y le pongo 3 productos y quiero que me autocomplete para el ticket, quiero que complete todo lo demás en base a lo que tiene almacenado en su base de datos, vendría a ser, de productos. Entonces lo que yo voy a hacer es, vamos a hacer uso de la función buscar B, ¿sí? Vamos a poner buscar B. El valor a buscar va a ser el código, nuestro código, ¿sí? Selecciono celda E3. Luego, ¿de qué tabla buscarlo? Bueno, fíjense que ahora no es la columna A y la B, sino que es una tabla que está en otra parte. Yo solamente selecciono la tabla con mis datos, ¿sí? Es importante, que no se los dije recién, la primer columna de la tabla tienen que estar los datos que yo estoy buscando. O sea, si estoy buscando código, el código tiene que estar primero en la tabla, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, selecciono únicamente este pedazo de tabla que es de la E11 hasta la G21, ¿sí? Y ahora me dice qué columna quiero que me obtenga de resultado. Como estoy en la columna de descripción, ¿qué columna debería agregar yo? Descripción.
Bueno, pero ¿qué número de columna? Recuerdan que acá iba con un número. F11. No, sino que vendría a ser, íbamos contando por números de columna. Teníamos columna número Claro. 1, columna número 2, columna número 3. Por eso es que se usan números y no Sería la 3. referencias. En este caso solo quiero la 2, porque estoy en la descripción ahora, ¿sí? Claro. Es la segunda columna de lo que yo haya seleccionado, ¿sí? Sí, sí. Porque la columna número 1 vendría a ser la de código, la segunda descripción, y la 3 sería la de precio. Si yo tuviera primero precio y después descripción, entonces sería la 3 en ese caso. Entonces, bueno, ahora vamos a seleccionar la columna número 2, siempre de lo que yo seleccioné, de lo que estaría seleccionado en rojo acá abajo, ¿sí? De la columna, de la tabla con todos los datos. Y de vuelta le pongo falso para que busque exactamente el valor que yo deseo. Cierro la fórmula. ¿Eso de verdadero o falso, profe, de qué era? O sea, porque va ahí al final. Es del método de búsqueda que tiene, porque uno puede hacer, si no encuentra exactamente el mismo valor, cuando vos le pones verdadero, va a buscar el valor más parecido que encuentre, vendría a ser. Mira, Cuando lo pones en falso, busca el valor más parecido. cuando pones en falso, busca exactamente el valor que le hayas puesto. Ah, Mira, vamos a hacer acá un ejemplito súper rápido, porque por ahí con estos códigos es más complicado. Vamos a poner valor 1, valor 2, mira, valor 3, a ver si puedo hacer que los copie. Sí. Acá tenemos del 1 al 11 y vamos a sacar el 5, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponerlo todo. Entonces tengo el del 1 al 4 y después del 6 al 11. Y ahora yo le digo, ponemos acá, ¿no? Buscar, buscar B. Ahora vamos a ponerlo acá arriba. ¿Qué es lo que yo quiero buscar, sí? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora sí, ponemos así. Buscar B. Voy a buscar este que le digo acá, que es valor 2, que lo busque en esta tabla y que me devuelva la segunda columna, que es la que tiene números, ¿sí? Si le pongo falso, me está devolviendo el 2 porque, obviamente, para valor 2, el resultado es el 2, ¿sí? Eso se entiende, ¿no? Entonces yo cada vez que le modifique este valor, cuando le ponga 3, acá me cambia al 3. ¿Qué pasa si le busco el valor 5, que es el que no está? La fórmula buscar B devuelve error. ND, que es como no disponible, porque el valor 5 no está. ¿Vieron? Ahora, ¿qué pasa si yo en sí. vez de falso le pongo verdadero? Entonces, fíjate, acá mismo me dice, con falso dice que la coincidencia sea exacta. Con verdadero, coincidencia aproximada. Fíjate, le pongo valor 5. Si bien el valor 5 no está, me devuelve el 4, porque es el valor más próximo anterior al 5. O sea, si el 5 estuviera, estaría justo después del 4, vendría a ser. Entonces lo que hace me devuelve un valor, el valor más cercano, por así decir. Eso por ahí habría que buscar qué uso se le podría dar. Por ahí si uno está buscando algo alfabéticamente o estás buscando por valores numéricos, necesitas, si no tenés exactamente
el número, que busque lo más similar. Pero básicamente lo que hace es eso, cambiar el funcionamiento. Cuando no está el valor, o si le pones falso te da un error, y si le pones verdadero te busca el más similar que tenga. Para eso siempre tiene que estar ordenado alfabéticamente, para usar el verdadero, ¿sí? Porque si no, si esto está en otro orden, te va a devolver, no sé, el que esté al lado, pero si no está ordenado alfabéticamente no va a ser el valor más similar, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, vamos a desordenar esto un poco. Si esto lo pego por acá, esto por acá, ahí lo mezclé un poco, ¿no? Fíjate, le estoy diciendo, búscame el valor 5 y me trae el 11. Porque, ¿por qué? Y no sé, está medio raro. De ser que ya con el 10 ya se pasa, entonces me trae el siguiente, o con el 6 capaz. Con el 6 ya se pasa, entonces me trae el anterior. Eh, por eso, cuando no está ordenado alfabéticamente, por ahí no tiene mucho sentido esto, ¿sí? El usar el verdadero acá en la fórmula. Pero bueno, es un detalle, no sé si me expliqué cómo cambia el funcionamiento. Claro, ¿sí? si fueran letras, o sea, acá porque nosotros sabemos que justo el 11 es mayor que el 5, pero si fueran letras, entenderíamos que es anterior. O sea, Sí, en la posición de la tabla. claro. Siempre es, si son letras, bueno, va alfabéticamente, y si son números, por el valor numérico, ¿no? Pero bueno, sí, sí o sí es requisito que esto esté ordenado para que tenga, como que tenga sentido el tema de la búsqueda aproximada. Si el valor está presente, es lo mismo que yo le ponga verdadero o falso, no va a cambiar porque me va a devolver el valor justamente el que yo estoy buscando. Bueno, seguimos con este, ¿no? Ya tenemos, en base al código, me trae la descripción. Ahora, yo puedo usar esta misma fórmula para obtener el precio también, haciéndole solo un pequeño cambio. Acá copiamos de vuelta. Acá la pegamos. Y fíjense, vamos a ir paso a paso. Digo, buscar E3. De vuelta a buscar el código del producto, ¿sí? ¿Dónde buscarlo? En la misma tabla que ya está seleccionada. Pero ahora, no quiero que me devuelva la descripción, sino quiero que me devuelva el precio del producto. Entonces, en este caso sería la columna número 3. 3. Muy bien. Y así con el tamaño que ustedes tienen. Si tienen 200 columnas, me traen la columna número 200 si les hace falta. Yo esto lo uso mucho, por ejemplo, con el listado de alumnos. Por ejemplo, en el listado que me pasan de la uni está nombre, apellido, DNI, email, número de teléfono y así sucesivamente. Entonces yo por ahí busco con el apellido o con el nombre y puedo obtener cualquier otro dato de esa tabla o armar una tablita más pequeña y con la fórmula que me traiga, yo qué sé, los datos concretos que quiero, no sé, el DNI y el mail o cosas así. Entonces le doy a Enter y me trajo el 129. Y subtotal, directamente, bueno, acá no, directamente es multiplicar la cantidad por el precio, ¿no? Para que me diga el precio de los 3 productos, porque este es el precio de cada uno. Entonces acá directamente uso cantidad 3 con el asterisco. Recuerden que el asterisco cuando estoy así operando es multiplicación, ¿sí? No es el comodín que usamos para texto. 3 por 129, que es G3 por H3. ¿Cómo
repetir, por favor, cómo es el tema del asterisco ahí, en este caso? Cuando estoy operando con números, el asterisco Sí. es la multiplicación y la barra, esta barra es la división, ¿sí? Bueno, y más y menos, suma y resta. Ah, El, ok. el asterisco de comodín es cuando uno lo usa cuando está operando con textos, con letras básicamente, que normalmente se pone Sí. entre comillas, ¿sí? Mira, volvemos acá a ver de los comodines. Fíjense que cuando usamos asterisco y demás, lo poníamos adentro de comillas. Todo lo que está adentro de comillas para Excel siempre va a ser texto, ¿sí? Si lo ponen solo, al asterisco solo en una fórmula, que es multiplicación. Entonces, bueno, yo Y ahí ya lo tengo... que intentaría hacer sería multiplicarlo por el precio, digamos, la Claro, cantidad por el precio, para que... explico. Ah, está G3, bien, esa fórmula es sencilla, digamos, sí, es directamente multiplicación, ya está, G3 por H, y da el resultado. y me da 387 los tres, ¿no? Ahora yo Sí, esto, fíjense, podría directamente copiar estas fórmulas, porque una vez que hacen la fórmula de forma genérica, ustedes la podrían copiar al resto de celdas. Vamos a hacerlo de a una, ¿no? Esta la copio hacia abajo, esta la copio hacia abajo, y esta la copio hacia abajo. Bueno, acá hay error justamente porque está buscando un código de producto que tendría que estar acá, pero yo no le puse nada aún, ¿sí? Entonces, yo a medida que vaya completando los códigos, estas fórmulas van a ir encontrando lo que yo quiero. Entonces, imagínense, ahora quiero comprar un reloj despertador, pongo el código acá, print, me autocompleta el nombre, el precio, y solamente tengo que completar, fíjense, las columnas que están en rosita. Entonces le digo, código de producto y cuántos productos. O sea, la cajera, cuando pasa el producto por el código de barras, completa el código y dice, bueno, se lleva un reloj despertador. Bien, después se lleva, vamos a copiarle, vamos a ir completando con datos cualquiera, cable HDMI, dos cables. Robot aspiradora, de este deme 10 robots porque ayudan un montón. Máquina de coser, simplemente ponen código, cantidad, y las fórmulas se encargan solamente con de... el código. ¿Cómo? Que solamente con el código, ¿cómo sabe, digamos, cómo toma el resto? Por la fórmula que pusimos al principio ya directamente Claro, la fórmula lo siempre lo que entiende hace que... es buscar el código. Fíjate que la fórmula de una línea a otra, fíjate, ahí las muevo y miren acá el renglón superior. Lo único que cambia es... acá estoy teniendo un problemita, me parece. Sí. Bueno, fíjense, este es un problema muy típico. Fíjense, el primer elemento de la fórmula es de dónde obtengo el dato a buscar, ¿no? E3. Si yo voy para abajo, se mueve a E4, que está bien porque ahora quiero buscar el elemento del segundo renglón. Y cada vez que voy abajo, busco el E5. Me van siguiendo hasta ahí, Sí. ¿no? Bien, E6. Bueno, eso está perfecto que funcione así porque está bien. Yo cada vez que copio la fórmula hacia abajo, quiero que tome el código de abajo también. Porque si no, siempre tomaría el primer código, lo que no sería correcto. Ahora, ¿qué pasa también con la tabla donde yo tengo los datos? Yo en la primera le puse esta tabla que es desde acá, desde E11, acá lo que está en rojo vendría a ser hasta G21, ¿sí? Ahora fíjense, la siguiente, ahora dice E12 hasta G22, E13, G23, E14, y fíjense lo que está marcado abajo, cómo se va desplazando.
Fíjense, cuando yo copié la fórmula hacia abajo, esta tabla también se fue moviendo hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Vieron que acá el rectángulo que Sí. está en rojo se me fue hacia abajo. Ese, bueno, es un error muy típico. Y acá este es un caso súper concreto de cuándo usar los símbolos pesos para dejar las cosas fijas. Yo lo que tendría que haber hecho es a esta tabla decirle, como va a ser siempre fija, que no se mueva ni la fila ni la columna. Con el F4, recuerdan, le dejo tanto la celda de inicio como la de final fija. Entonces yo por más que la copie, no se van a ir desplazando. ¿Sí? Entonces, ahora si yo la copio nuevamente, fíjense que ahora siempre lo que está seleccionado en rojos no cambia por más que yo lo haya copiado hacia abajo. Fíjense, porque justamente tiene los símbolos pesos para dejar todo fijo. Pero igualmente los resultados los había dado bien, ¿o no? Lo había dado bien, pero fue de casualidad porque, pero lo vuelvo como estaba antes, mira. Ahí está. Ahí está como estaba recién, ¿no? Daba bien porque, por ejemplo, yo cuando seleccioné máquina de coser, fíjate que el recuadro rojo todavía estaba, máquina de coser todavía está dentro del recuadro rojo. Pero si yo hubiera seleccionado algo que ya se quedaba fuera, por ejemplo el Sony Xperia, acá no lo hubiera encontrado. Porque como que ya quedó afuera de la selección. Sí. Fue de casualidad que no se llegó a ir suficientemente lejos para que ya no esté incluido. Fíjate, si yo le pongo acá el código del Sony, no me lo va a encontrar, porque justo quedó afuera. ¿Sí? Entonces, bueno, como Sí. que de casualidad no nos dio error, pero si yo sigo bajando, llega un momento que ya va a tener seleccionado celdas en blanco y ahí va a dar error con cualquier cosa que le ponga. Entonces recuerden, acá, este rango que seleccionan siempre es la celda superior izquierda hasta la celda inferior derecha, ¿sí? Y eso, al ponerle yo los símbolos pesos, le estoy diciendo con el F4, ¿no? El F4 te lo hace solo, más fácil que agregarlos a mano. Le estoy diciendo, bueno, inicio y fin fijos, ¿sí? Lo mismo hubiera pasado si yo copiaba hacia el costado. Fíjense, esta todavía no tiene el símbolo pesos, ¿no? Miren si yo hago copiar la celda y la pego acá al lado. Fíjense cómo se me movió también la selección. Como yo la copié 2 lugares hacia el costado, me movió la selección 2 lugares hacia el costado. Fíjense abajo, ¿no? Entonces eso también, al ponerle el símbolo pesos, uno se evita ese problema. Acá le pongo. Bueno, acá le copié y también movió el G3, que tiene que siempre apuntar el código. También me cambió el 3. Acá está. ¿Sí? Bueno, ahí fue un buen ejemplo justamente para ver cómo al copiar las fórmulas puede ocasionar estos errores. Pero bueno, es importante saber por qué se generan estos errores y saber cómo solucionarlos, ¿sí? Siempre ante la duda, siempre pueden inspeccionar la fórmula y vieron que dándole clic le está marcando de color qué datos se están usando en esa fórmula. Entonces ahí identifican fácilmente si hay algún problema o no, ¿sí?
Bueno, básicamente esto es buscar B. Tiene una tabla con múltiples datos y ustedes hacen una búsqueda en base a la primera columna y para que les devuelva los datos relacionados de las columnas sucesivas, ¿sí? Acá, como para finalizar esto, lo que vamos a hacer es calcular el total, pero simplemente haciendo una suma con la fórmula suma, y marco todo esto que quiero sumar, y me da el total, y ya quedaría eso listo. Bueno, ¿alguna consultita? Siempre con la primera columna, digamos, de lo que seleccionemos. Si queremos buscar otra cosa, digamos, ya ahí tenemos que buscar Sí, otra el fórmula. buscar B O funciona si así. quisiéramos buscar la descripción directamente, claro. El buscar B siempre hace la búsqueda en la primera columna de lo que ustedes seleccionen, ¿sí? Por ahí, si ustedes lo tienen ordenado distinto, o la opción es o mover las columnas, por ejemplo, si esto yo lo tuviera entre medio, por decirte acá, o moverlo hacia allá, o seleccionar de acá hacia adelante, pero siempre tiene que estar, viste, cuando uno hace la selección, siempre tiene que estar primero, o sea, bien a la izquierda, el código o el valor que yo esté buscando, tiene que estar primero en la selección que haga. Es como por ahí una limitación. Es por un tema por ahí de simplicidad, porque si no le tendrías que especificar de qué datos buscar y después en qué columna traer los resultados. No sé, por alguna cuestión de diseño lo habrán hecho de esa manera, ¿sí? Bueno, esto es lo último que vamos a ver de fórmulas por hoy. Igual les voy a dejar para que hagan práctica, así pueden ir probando a ver cómo les sale y así me van preguntando, ¿sí? Lo que vamos a pasar a ver ahora son un poco de gráficos, que también es algo bastante importante. Entonces, acá me armé una pestaña con eh, dos, dos tablitas con distintas clases de datos, ¿no? Acá armé, sí, por ejemplo, algunos eventos como los que estamos viendo recién y una cantidad de casos. Entonces, lo que tiene Excel, que tiene bastante resuelto el tema de gráficos, porque ustedes simplemente seleccionan los datos también que quieren analizar y van a la parte de insertar, acá arriba, segunda pestaña vendría a ser, y acá tienen, bueno, dependiendo de la versión de Excel puede variar un poco, acá te da gráficos recomendados, pero si no uno ya puede seleccionar el tipo de gráfico, por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de línea, gráficos de torta, bueno, hay de dispersión, hay histogramas, tiene una variedad bastante amplia de gráficos. Dependiendo de la clase de datos que ustedes y lo que quieran representar, les conviene usar o uno u otro. Por ejemplo, acá si yo quiero ver rápidamente los mayores casos y los menores casos, podría usar un gráfico de barras, por ejemplo. Fíjense que desplegando las opciones me da distintos formatos. Vamos a usar el más simple de momento. Siempre seleccionando toda la tabla completa, Excel suele tener la capacidad de identificar qué cosas son títulos, qué cosas son datos de origen, vendría a ser, y cuáles son los resultados. Cosa de armar bien el gráfico, pero si no es algo que se puede modificar manualmente también, ¿no? Ya requiere un poco más de maña. Entonces, fíjense, acá directamente me pone el título casos, y para cada elemento de la tablita me grafica, en base al valor numérico, me grafica con una barra de mayor o menor tamaño, ¿sí? Bastante
bastante simple, o sea, de entender. Uno puede hacer modificaciones de gráfico. Fíjense que uno puede seleccionar distintas partes. Acá está seleccionado todo el gráfico completo, ¿no? Pero uno puede seleccionar, fíjense, o las barritas, o las referencias verticales, o las referencias horizontales. Y desde acá puede realizar modificaciones, por ejemplo. Por ejemplo, si las barritas yo las quiero, no sé, desde cambiarlas de color, o cambiarles de estilo y demás. ¿Sí? Poner transparencias, distintos tipos de barras. Eso a gusto de cada uno, ¿no? Lo mismo con las barras horizontales o verticales. O hasta incluso con, fíjense, el cuadro de gráfico vendría a ser el fondo. Uno le podría poner las líneas de división. Creo que desde acá es el pincelito, le cambias los estilos. Bueno, ahí. Eso como para que toqueteen un poco, ¿no? Si no, acá en formato, fíjense, dándole botón derecho, uno le accede específicamente a formato de línea de trazado. Depende de lo que tengan seleccionado, es el formato de que les va a ofrecer. Formato de eje. En este caso vendría a ser formato del título. ¿Sí? Cada uno le va a dar su ventana de opciones. Como para que lo personalicen, si es que... Ahí fíjense, acá arriba también tienen para como una serie de estilos ya predeterminados, ¿sí? Con numeritos incluidos o no, bueno. Vamos a ver otro gráfico. De vuelta seleccionamos todo esto. El otro que queda bien con este tipo de datos vendría a ser un gráfico de torta. Acá tenemos gráfico de torta. También, fíjense, tienen distintos formatos. La idea es que puedan visualizar gráficamente sin hacer precisión a los números concretos que tiene cada elemento, que puedan ver rápidamente qué es lo que más importa, por así decirlo. Entonces yo acá veo amarillo y gris, son los que más relevancia tienen. ¿Sí? Simplemente seleccionando la tabla con los valores, nosotros podemos elegir el gráfico y que ya lo plasme ahí, ¿no? Sí, eso sería la forma más fácil. Si ustedes la tienen así con títulos y como medianamente ordenada, fíjense que esto no es muy complejo. Sí, con datos completos. Excel ya se da cuenta de qué cosa es cada una. Si no, requiere más trabajo, pero la verdad que si me pongo a explicar eso, me lleva como 3 clases, pues a veces me ha pasado con tablas que tienen datos más complicados, uno tiene que entrar a seleccionar manualmente. Fíjense, esta vendría a ser la tabla donde uno le indica de dónde sacar cada dato, porque por ahí lo grafica de, no sé, de algún modo inadecuado, o no de la forma que yo lo quiero mostrar. Entonces, bueno, a mí me costó bastante entender cómo funcionaba, pero por eso no quería entrar mucho en detalle en eso. Lo importante, si ustedes siguen un formato así de títulos y datos, o sea, datos vendría a ser de un eje en una columna y datos en el otro eje en la otra columna, no deberían tener problemas, ¿sí? Por ahí si tienen más columnas, ahí sí, a ver, vamos a hacer algún ejemplito, a ver si yo tengo casos, y qué podrían poner acá, no sé, por decir algo, meses, ¿Porcentajes? dale, porcentaje. Como caso resuelto. Ah, dale, ese me gustó. Casos resueltos. A ver, espérate, esto lo voy a sacar en formato de tabla que tiene. De los 35, vamos a decir, se resolvieron 10, se resolvieron 20, se resolvieron 100, se resolvieron 80.
Y acá se resolvieron todos. Por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa? A ver si selecciono. Y ahora le inserto un gráfico. Vamos a hacer el de barras de vuelta. Bueno, fíjense ahí, lo que me tomó es el mismo formato, pero para cada, vendría a ser columna de casos, me hizo una barrita distinta, lo cual puede estar bien. Por ejemplo, casos totales y cuántos fueron resueltos. Profe, por ejemplo, se puede modificar ¿cómo se dice? La escala Sí, se de puede. los valores del costado, por ejemplo, para que sea más bajo. O sea, esto de 0 a 250, sí, se puede. A Claro, ver, como para que tenga sea más preciso claro. Vamos a ver si yo tendría que seleccionar acá el eje este, el eje de valores, dar formato al eje, y acá te dan las opciones, por ejemplo, el mínimo y el máximo. Por ejemplo, acá empieza en 0 y yo quiero que en vez de hasta 250 que llegue hasta 200. ¿Y dónde está el aceptar? Ah, ahí ya me lo actualiza. Lo cliqueas en otro lado y ya, fíjate, ahí me cambió hasta 200. Sí, Vos, ahí está. la idea es que vos selecciones lo que vos necesites modificar. Fíjense que el gráfico tiene muchos elementos. Tienes el título, tenés el eje vertical, el eje horizontal, las barras de datos, cada conjunto de datos se le llama series. Tenemos la serie casos y la serie de casos resueltos. Tenemos el fondo, las divisiones del gráfico. Esto, si por ahí a veces cuesta seleccionar uno u otro, pueden encontrar una lista de todos los elementos acá. Fíjense, teniendo el gráfico seleccionado, les aparecen acá las pestañas diseño gráfico y formato, ¿sí? Y en formato, fíjense acá tienen un menú desplegable donde les indica qué quieren seleccionar. El área de trazado, fíjense cómo lo va marcando. El área de gráfico, ese es el gráfico completo, ¿no? Eje horizontal, eje vertical, y así sucesivamente, ¿sí? Líneas de divisiones, una serie, otra serie. Entonces desde acá pueden seleccionar uno y cambiar el formato o lo que sea, ¿sí? Pero siempre botón derecho y dar formato a, y acá les va a decir lo que tengan marcado. Bueno, acá hicimos para este. A ver, que los voy a dejar acá chiquitos para que los tengan de referencia. Así hoy veo que también me están preguntando sobre las clases. No pude subirlas hoy en el trabajo, pero mañana sin falta ya las subo, ¿sí? Lo que les voy a dejar subido hoy, los archivos estos con el que estuvimos trabajando y demás, así ustedes pueden mirarlos. Acá les voy pegando uno abajo del otro. Y para este otro tipo de gráficos, en este caso estamos viendo elementos de barras que por ahí no tienen relación entre sí, sino lo que importa es el valor comparativo entre uno y otro. Lo que puede ser cuando tienen gráficos así que son secuenciales, es útil tener un gráfico de líneas para ver la evolución que ha tenido alguna variable en particular. Entonces acá yo tengo datos mes a mes. Imagínense ahí la evolución de cómo fue algún evento en particular. En este caso, un gráfico de líneas como que viene bien. Entonces, fíjense, ahí yo también le marqué la tabla y automáticamente me encontró, por más que yo tenía dos
dos líneas de títulos, una que decía incidentes mensuales y otra que dice mes y casos, me encontró que los datos comenzaban a partir de la tercera. Y bueno, y lo que me va planteando acá es la evolución de un valor dado, ¿no? Recuerden que el gráfico, al igual que las fórmulas, también se actualiza automáticamente, porque yo, teniendo el gráfico ya hecho, si estos valores cambian, fíjense que acá tengo una fórmula que me pone valores aleatorios. Si yo le cambio, cada vez que aprieto algo, me actualizan los valores, me pone números aleatorios aquí. Fíjense cómo el gráfico se actualiza automáticamente. Lo mismo si yo los cambio a mano. Pongo este en 0. ¿Sí? Entonces, bueno, también es útil tener un gráfico. Y ustedes pueden ir variando los valores de la tabla y el gráfico les va a ir mostrando siempre un dato actualizado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Vamos a suponer que bien. Bien, no, Ahí vamos. Las fórmulas se confunden un poco porque son bastantes y por ahí Las fórmulas son hay que muchas. mirarlas varias veces para que queden. La única forma es agarrar una tabla y escribir la fórmula 2 o 3 veces hasta que entiendan cómo funciona. Ahora yo, ni bien termine la clase, les subo este archivo, así ustedes se lo bajan y le pueden borrar las fórmulas y escribirlas de vuelta y ver si funciona. O agarran una tabla vacía y escriben. Pero sí, por ahí de memoria cuesta un poco entenderla. Pero lo bueno es que tanto el Excel como las tablas de Google te van guiando a medida que uno va completando la fórmula, te van guiando con lo que uno tiene que ir poniendo. Y bueno, eso como que ayuda bastante, ¿no? Bueno, antes de fórmulas y gráficos sería todo. Lo que les quería mostrar era dos funciones adicionales que tienen las planillas de cálculo, que es, por un lado, vamos a ver lo que es eliminar datos duplicados. ¿Sí? Imagínense que ustedes por algún motivo tienen una tabla que también con muchos datos que se van repitiendo. Imagínense que son cosas que ocurren mensualmente y bueno, mes a mes los mismos elementos pueden aparecer. Yo acá puse unos poquitos, pero los voy a copiar y pegar varias veces a propósito. usar el micrófono. Pero, No le va a dar. a ver, Entonces, fíjense, lo voy a pegar varias veces a propósito para que haya muchos datos repetidos, ¿sí? Y por algún motivo quiero que solamente me deje uno de cada uno. Bueno, el Excel tiene la función de eliminar duplicados, que directamente ustedes le marcan la columna donde tienen los datos duplicados, por ejemplo, y tiene que estar en datos, si no me equivoco. A ver, es este de acá, ¿no? Quitar duplicados. Está escondido, si no lo pueden buscar también. Yo incluso como también lo uso frecuente me lo agregué acá al acceso rápido. Pero el quitar duplicados me dice, bueno, ¿qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar la selección actual? Como hay datos al lado, me dice si yo quiero abarcar estos datos o no. Ahí vamos a ver qué pasa si yo lo dejo solamente con lo que está seleccionado acá. Me va a buscar duplicados en la columna, únicamente en la columna A. Y en la otra no. Entonces acá me pregunta si quiero seleccionar más cosas, le voy a poner aceptar directamente. Me pregunta si tiene encabezados para que para tenerlos en cuenta o no. Yo le voy a decir que sí tiene encabezado porque tienen títulos. Fíjense que dice 18 valores duplicados encontrados
se quitaron. 6 valores únicos permanecen. Pero fíjense qué pasó. Como yo solamente le dije que no amplíe la selección, está bien, eliminó los duplicados de la columna A, pero la de columna de casos la dejó tal cual estaba, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, yo por ahí puedo necesitar, voy a que abarque las columnas que estén al lado de la que tiene elementos duplicados, ¿sí? Pero fíjense cómo rápidamente esto ya me encontró y me dejó uno de cada uno, ¿sí? Vuelvo para atrás y volví los cambios. Vamos a hacer de vuelta lo mismo. Quitar duplicados. Y ahora sí le voy a decir ampliar la selección. Entonces ahora automáticamente me selecciona la columna casos. Si yo tuviera más columnas, también me va a marcar las otras columnas. Y acá me pide que quiero buscar duplicados. Solamente en la columna factores de incidentes, en la columna casos o en ambas. ¿Sí? Le dan a aceptar y bueno, fíjense, ahora sí. En este caso también eliminó los elementos duplicados de casos. ¿Qué significa esto de seleccionar una, dos o ambas? Bueno, imagínense que yo tengo así. Vamos a poner de vuelta los ejemplos. Valor 1, valor 2, valor 3. Lo vamos a copiar varias veces. Vamos a hacer así, pero valor 1, valor 1. Entonces, epa, se me fue. Acá está. Valor 2. 1, 1, 10, 2, 2, 22. Fíjense, acá yo tengo varios valores duplicados, ¿no? Tengo valores duplicados en 1, valores duplicados en 2, y también tengo valores duplicados en la columna de números, ¿sí? Fíjense, si yo selecciono solamente la columna D, vendría a ser la primera, vamos a ponerle títulos así se entiende más. Valores, números. Me faltó acá. Si yo solamente le selecciono la columna valores y le doy a aceptar, fíjense lo que me hace. Solamente me deja un valor 1 y un valor 2. Y acá, acá no especifica nada, pero directamente deja el primer elemento de cada uno, ¿sí? Mírense, los voy a poner de colores, así se diferencian. Le vamos a poner de tonos de amarillo, naranja, azul, lila y sí. Lo que hace al eliminar los duplicados, acá vamos a datos, ¿sí? Va a buscar de todos los valor 1, solo va a dejar 1. Y el número que deja solo es el primero que encuentra. Y de todos los valores 2, también va a dejar solo 1. Y el número que deja también es el primero. O sea, me debería dejar el naranja claro y el verde, ¿sí? Entonces, solamente me va a dejar la primera ocurrencia que encuentre para valor 1, deja ese conjunto y borra toda. Cada vez que encuentre otro valor 1 lo va a ir eliminando, no importa lo que tenga al lado. Y lo mismo para valor 2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si
Vamos a cambiar esto. Ahora vamos a decir que busque duplicados solamente en la columna números. ¿Qué duplicados tengo acá? Estos dos unos y estos dos dos. ¿Sí? Entonces, esperen que voy a copiar esto. Sí, los dos tienen los mismos colores, ¿sí? Perdón, ahí. Si elimino duplicados de números, fíjense, el 10 y el 22 eran elementos únicos, pero el 1 también dejó solamente el primero que encontró y el 2 dejó el primero que encontró. Y todos los siguientes los eliminó, ¿sí? Volvemos hacia atrás una vez más. Y el último caso es seleccionando ambas columnas. Ahí está. Entonces lo que va a buscar es que tanto valores, la combinación de valores como números sea única. Fíjense, si yo le voy a aceptar, solamente se quitaron dos valores. Vieron que antes solamente quedaba un valor 1 y un valor 2. Y ahora al seleccionar ambas columnas, dejó más. ¿Por qué? Porque la combinación valor 1 y 1 aparece una vez. Luego valor 1 y 10 es otra combinación distinta. Lo mismo la valor 2 con 2 y valor 2 con 22. Lo que está buscando es que ambos elementos sean únicos, ¿sí? O sea, valor 1 por sí solo está repetido, pero la combinación valor 1 con 1 solamente aparece una vez. Valor 1 con 10 solamente aparece una vez. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Están muy silenciosos. Muy complicado. Ya nos perdimos hace rato. Un tanto sí, pero bueno, después vemos la clase de Y en nuevo, esta busca un videito. perdés un poco. Está bien. Bueno, esto no lo pensaba incluir en parcial, así que con esto ya me imagino lo estarán borrando en su memoria. Solo quería que lo sepan porque me parece que es una función bastante útil justamente para... Esto de valores, Como digamos, para no entra. Ah, si no entra, Esto listo, ya me olvidé. ¿Viste? No lo tenía que decir, me parece. No. Eliminar duplicados. Ahora la siguiente, lo importante es que sepan dónde, que está ahí y que imagínense, si usted tiene una lista larga, hacerlo a mano es sumamente difícil. Andar buscando cada vez que algo se repite, ¿no? Y esto automáticamente busca todo. La siguiente tampoco está incluida, pero les va a resultar mucho más fácil. Y yo creo que también mucho más útil también. Que se llama formato condicional. El formato condicional lo que hace es, como su nombre lo dice, aplica formatos en base a ciertas condiciones. ¿Formatos qué es? Colores, todo lo que uno le puede hacer al texto, ¿no? Cambiarle color de letra, ponerle color de fondo y demás. Y está acá en la pantalla, en la pestaña principal de inicio, fíjense, en formato condicional. Ya de por sí tienen ciertas reglas predefinidas. Fíjense, tienen para resaltar celdas, o sea, para ponerles colores, y en base a que sean mayores, menores, o entre valores, o todas las que sean iguales. Entonces vamos a hacer, para que sea más fácil, vamos a seleccionar la columna esta, la de casos. Imagínense, yo quiero agarrar todas que sean mayores a un número que me las pinte de un color. Entonces acá le digo, todas las celdas mayores a, no sé, 50, pintarlas de color rojo claro, bueno, acá que le pongo borde rojo, amarillo. Ahí está. Aceptar y eso es todo. Entonces, automáticamente esto queda, digamos, oculto porque no se ve en ningún lugar, pero cada vez que algún valor tenga un número mayor a 50, se va a pintar de amarillo. Si yo a esto le cambio
el valor a 1, fíjense cómo se despinta solo. Con 49 no pasa nada. Pongo 50, no pasa nada. Ahora le pongo Profe, 51. eso, supongamos, no sé, lo haríamos en un caso de, no sé, buscar a todas las personas menores de 40 años, ponerle que tengas un listado de personas y edades, Por ejemplo, sí, algo sería un caso así. válido. Mm. Este por ahí es el más sencillo, porque le pones mayor o menor, o los que están entre, no sé, si estás hablando de edades, bueno, decir, los que están entre 18 y 60 años, que también te los marque de colorcito, o los que tengan exactamente tal valor. No solo números, sino también con letras, ¿viste? Puedes elegir que resalte aquellos que tengan ciertas palabras. Pero también tiene otros formatos. Acá le voy a borrar el formato que ya tenía, que son las escalas de colores que están acá abajo, que también les puede servir para tener una visibilidad rápida de cómo están los valores en comparación al resto. Por ejemplo, acá es como si les hiciera un semáforo, ¿no? Entonces te va cambiando las intensidades en base al valor. Fíjense, verde oscuro, los valores más bajos, verde claro, los medianamente bajos, amarillo los intermedios y rojo los más altos, ¿sí? Entonces, como que ustedes rápidamente tienen una visibilidad por ejemplo, ciertos factores a tener en cuenta. Tienen, fíjense, distintos tipos de escalas o distintos colores. Acá por ahí el 1000 está tan alejado que no me permite ver tanta resolución. Vamos a ponerle 220. Entonces, fíjense, ahí me usa más escala de colores. O también pueden utilizar iconos, fíjense. Te voy a borrar las reglas así. Le pueden poner iconos también con flechitas y demás, como para que ustedes visualmente sepan en qué parte está, en qué rango de datos está cada uno. Una especie de semáforo o banderines. No sé, para calificaciones dice, bueno, todo lo que está entre tal y tal nota, le pones algún indicador, o no sé, cada estrellitas, como si fueran las opiniones de las valoraciones, ¿no? Ustedes pueden seleccionar acá las reglas que quieran, o pueden crear las reglas a gusto ustedes, acá con el botón de nueva regla, y básicamente les va pidiendo paso a paso qué es lo que quieren hacer. Y bueno, acá les da ciertas opciones. Aplicar los formatos según los valores, o solamente a las que contienen algo, o los que tienen valor superior e inferior, bueno, o valores duplicados. Pueden agarrar y que solo marque las cosas que están repetidas. Bueno, y así van, por ejemplo, según sus valores. Entonces acá les dice, bueno, qué tipo de escala quieren usar, con 2 colores, con 3 colores. Al valor bajo le voy a poner tal color, al valor alto tal otro. Nomás para que sepan que está esto, también es bastante interactivo y útil de utilizar. Piensa acá con barritas también. Y bueno, recuerden que esto también está oculto porque esto cuando va cambiando se va aplicando automáticamente, pero si se lo quieren eliminar por algún motivo, lo que tienen que hacer es marcar la celda esta que está teniendo formatos y acá ponerle borrar reglas o administrar reglas. Les va a mostrar las reglas que se están aplicando a estas celdas. Y de acá las pueden o modificar o eliminarlas directamente. Como para volver a la normalidad, ¿sí? Bueno, esas eran las 2 funcioncitas extras que les quería mostrar. Vamos a ver, ¿hasta qué hora teníamos, chicos? 9 y... Siempre me olvido.
Y 10. que 20. 9 y 10. Ahí. Ah, no hay 10. Ah, no, no voy a llegar a darles Pareto. A ver. Bueno, lo que voy a hacer es, les voy a dejar por ahí una clase grabada para que la miren de cómo hacer diagramas de Pareto. La idea es que sepan aplicar estas fórmulas que estuvimos viendo a un ejemplo concreto, ¿sí? El diagrama de Pareto es un diagrama, no sé si han escuchado hablar, es un diagrama que... Nos tocó hacer en materia del cuatrimestre pasado en organización y teníamos que hacer uno. En mi caso lo tuve que hacer, o sea, lo hice manual porque no sabía, no tenía idea cómo hacerlo en Excel. Claro. Bueno, entonces una idea tienen. Es un gráfico que te hace visualizar, por ejemplo, hay un dicho que dice que el 80% de, no sé, por ejemplo, de las fallas están concentradas en el 20% de los casos posibles, por así decir, ¿no? Entonces es una forma de priorizar ante algún evento y demás, priorizar los más importantes. Bueno, este gráfico lo que hace es justamente mostrarlo de una forma gráfica como cuáles son esos eventos más importantes. Entonces, bueno, acá fíjense, yo tengo las instrucciones, que lo primero que se hace es ordenar los eventos en base a la frecuencia o al valor que vayamos a medir. En este caso son posibles fallas de una máquina, imagínense, y las veces que ocurrió esa falla, ¿sí? Entonces, lo primero es ordenarlo de mayor a menor, ¿sí? Luego, lo que se hace es calcular los porcentajes. El porcentaje relativo vendría a ser el porcentaje de el valor en base al total, ¿sí? Ahora lo hago rápido por cuestión de tiempo, pero después lo vemos un poquito más en detalle o se los dejo grabados, ¿sí? Lo primero que hago es calcular cuánto es el total cuál es el total de fallas. ¿Todos están viendo la pantalla? Porque yo Es que como está un una poco- ruedita que está colgando. Sí, se La pegó. pantalla. ¿Cómo, perdón? Mi mouse pensando que eso. Está Ah, tildada la pantalla. Ah, Está mira, tildada, No según una está funcionando. ruedita azul nada Sí, más. se quedó ahí con las rueditas. mira. A ver. ¿Se habrá salido? No, acá está. A ver. Ahí se fue la ruedita, pero se ve el coso nomás, A ver. la pantalla. Ahí se Ahora ve sí se mueve, sí. Ah, perdón. Creo que fui yo que cambié de archivo y no se las repetí. Les estaba diciendo, bueno, acá tengo una lista de posibles fallas de una máquina y las veces que ocurrió esta falla, ¿no? Esta tablita es la tablita básica de Pareto donde ustedes tienen un evento, la cantidad de veces que ocurre el evento y lo que se completa es lo que está de color, un porcentaje relativo y el porcentaje acumulado, ¿sí? Entonces, les recuerdo, lo primero, fíjense acá tienen los pasos en día hacer, lo primero es ordenar esto de mayor a menor, ¿sí? En este caso ya está ordenado. Luego sumo el total de casos, que directamente lo hago con la función suma. Cerramos aquí. El total de casos es 118, ¿sí? Entonces yo para calcular el porcentaje, o sea, cuánto es este 48 en base al total de eventos que hay, simplemente se hace una división. Para hacer la división, ponemos, fíjense, igual, y simplemente marco el 48 dividido el total, ¿sí? 41%. Acá yo ya le había puesto el formato porcentaje, ¿sí? Y así para cada una de estas celdas. 35 dividido el total. Tengan cuidado si copian esto hacia abajo, porque recuerden que se van moviendo las celdas, así que si no le ponen el signo pesos, tienen que ir corrigiéndolo a mano al menos. Fíjense que se me mueve, cuando quiero dividir,
el que está en 118 se va moviendo hacia abajo. ¿Y a dónde tendríamos que en ese caso poner el signo peso? ¿Sobre antes de 118? El signo peso, Sería la celda, ponerle 40. la celda B8 es la que tiene que tener signo pesos, que es la que yo quiero dejar fija. Está así. Sí, sí. Si yo la pongo así, la puedo copiar tranquilamente y no voy a tener problemas. Y por último, el porcentaje relativo acumulado es simplemente ir sumando estos porcentajes que siempre tienen que sumar 100% en total. El primero va, la única diferencia es que el primero va tal cual está, porque no hay nada con qué sumarlo. Entonces a este solamente le pongo el mismo valor que tiene el porcentaje relativo, ¿sí? Pero a los siguientes se hace sumando el valor anterior con el valor actual. O sea, el valor anterior, que es 41, se lo sumo al valor que aporta esta segunda falla. 71. Bueno, acá no da 71 porque en realidad esto está tomando los decimales, que yo no los veo porque Ah, saqué, está bien, sí. pero en verdad es 29, Claro. 66, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, porque igualmente es aproximado. sí, sí. Y así sucesivamente. Vendría a ser el valor anterior, que ahora es el 70, le sumo el valor de esta falla. Y así el valor anterior, el 89, le sumo el valor de esta falla. En este caso sí podría, excepto el primero que es el único distinto, que solamente agarra este porque no tiene nada que sumarle arriba, el resto se podría copiar hacia abajo, que no hay problema, porque siempre hace referencia a la celda de arriba. Y esta hace referencia a la celda de arriba. Y esta hace referencia a la celda de arriba, y bueno, y esta a la de arriba. Yo con toda esta tabla completa puedo hacer el diagrama de Pareto, que el diagrama de Pareto necesito graficar las frecuencias por un lado en barras y el porcentaje acumulado en líneas, ¿sí? Bueno, los Excel más nuevos ya vienen con el diagrama de Pareto incluido, que debe estar por acá, este de acá, el que viene gráficos combinados, agrupada, este de acá. Vendría a ser este. A ver si lo puedo agrandar un poco para que se vea mejor. Donde lo que me hace es, me ordena los elementos y supuestamente con la línea que es el porcentaje acumulado, yo veo cuál es el 80%, o sea, el 80% llega acá. Entonces, estos dos casos, los dos primeros casos, o los tres primeros, podría decir, son los casos que más influyen en las fallas totales, vendrían a ser. Básicamente, esta es toda la ciencia de Pareto. Bueno, ya sé que se tienen que ir, así que si les parece lo dejamos acá. La idea es que les muestre con otros ejemplos cómo hacer otros diagramas de Pareto. O sea, el diagrama es el mismo, pero usando distintas formulitas para completar la tabla, ¿sí? Bueno, Siempre podemos hacerlo así, primero obteniendo los datos y después obteniendo el diagrama. sí, siempre necesitas los datos para, o sea, uno puede hacer el gráfico Ok, primero, pero después por ahí no te lo pero va es a mejor con reconocer. los datos, ¿no? Sí, sí, siempre es mejor tener los Ajá. datos primero. Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos el martes que viene, ¿sí? Veo en lo ¿Nos que va deja, de... profe, un trabajo para practicar Excel? Sí, les voy a dejar este de Bueno, Paretos. Este se los voy a dejar completo para que vean cómo se usan las fórmulas y me gustaría que lo practiquen ustedes. sí. Creo que tengo uno para que practiquen a lo sumo. Y también les dejo
la planilla que estuvimos haciendo antes y demás, ¿sí? Así ustedes pueden ir revisando las fórmulas. Cualquier cosa que necesitan material adicional, me lo van pidiendo y yo les voy subiendo, ¿sí? Porque por ahí se me van pasando algunas cosas. Bueno, si no Nos hay más vemos, profe. preguntas, eso sería todo. Bueno, profe. Chao. Chao. Bueno, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos, profesor, la próxima semana. Chao, gracias a todos. Buen fin de semana. Si no, nos vemos. Buen fin de semana. Chao.